Mi suegra quiere que le dé mi herencia o le dirá a mi esposo mi sucio secreto, pero ahora vive en un motel cuando se destapan los sucios secretos de ella. He intentado ignorarlo y buscar excusas para justificar su comportamiento, pero está llegando al punto en que siento que me están tomando el pelo. Conocí a Max en la universidad, como muchas personas conocen a sus esposos o esposas. No cursamos juntos, porque él estaba en su último año y yo apenas comenzando, pero igual nos llevamos bien desde el primer momento que nos conocimos. Aunque fue bastante vergonzoso si tengo que decirlo. Llegaba tarde a mi primera clase, y en mi apuro, tropecé con una baldosa suelta y terminé justo frente a Max. Sin embargo, él se lo tomó con humor, me hizo algunas bromas y luego me invitó a tomar un café. No fue difícil enamorarme de él porque era encantador, aunque lo bien que se veía también ayudó. Aunque se graduó antes que yo, la distancia no hizo que nos separáramos. Él me visitaba con frecuencia, y yo iba a su casa en las vacaciones. Así que ya estábamos listos para dar el siguiente paso en la relación cuando era el día de mi graduación. Él me pidió matrimonio cuando vino para estar conmigo mi último día de universidad y le dije que sí. Esa Navidad, me llevó a conocer a su familia. Conocí a su madre, su padre, y a sus 3 hermanos. Todos fueron amables, excepto su madre, quien parecía un poco reservada conmigo. Sé que aquí muchas personas tienen problemas con sus suegras, así que no les contaré nada nuevo, pero esta suegra tenía sus propias peculiaridades. En su lugar, parecía someterme a 1.000.000 de pruebas. Uso la palabra pruebas porque, en ese momento, no lograba comprender sus exigencias disparatadas. Solo podía asumir que quería asegurarse de que yo era adecuada para su hijo. 3 meses después de que Max me pidiera que me casara con él, pronunciamos los votos que nos unieron como esposo y esposa en la iglesia de mis padres. Nos mudamos a una casa a 2 cuadras de la casa de sus padres. Todo era perfecto, al menos hasta que su madre reanudó sus exigencias. De repente, empecé a recibir llamadas de ella pidiéndome que recogiera algo o que fuera a su casa a ayudarla a preparar una cena para sus amigas. Claro que no necesitaba mi ayuda, necesitaba que hiciera todo, mientras ella se preparaba o se la pasaba en el teléfono contando chismes a otras personas. Luego empezó a dejar la ropa sucia de ella y de su esposo en nuestra casa para que yo la lavara. Nunca le importaba si yo estaba ocupada. Cada vez que aparecía con sus demandas molestas, decía, «Harías esto por tu suegra, ¿verdad?». Y antes de que pudiera responder, añadía, «No puedes ser tan egoísta como para negarte a ayudar a la madre de tu esposo, ¿verdad?». Mi hijo nunca se habría casado con una mujer que le diera la espalda a la familia. Lo hice solo un par de veces, pero cuando vi que las intenciones de mi suegra eran manipularme para que sea su propia sirvienta, básicamente le dije que podía hacerlo por sí misma o pagarme. Con el tiempo, subió la apuesta pidiéndome dinero. «Solo un poco para ayudar a tu querida suegra». Se lo conté a Max y me dijo que él le daría dinero si es que lo necesita. Pero que no debería darle dinero, lo cual no iba a hacer, pero quería que él supiera que su madre necesitaba dinero. Las cosas empeoraron hace unos días cuando recibí la noticia de que mi abuelo materno, Jack, había fallecido y me había dejado una considerable herencia. Por considerable, quiero decir miles de dólares. Siendo su única nieta, también era su favorita. La cantidad nos sorprendió tanto a Max como a mí, y no pudimos guardar el secreto. Cuando fuimos a casa de sus padres a cenar en familia hace 2 días, compartimos la noticia con entusiasmo. Todos estaban emocionados por nosotros, y hablamos sobre cómo esto sería de gran ayuda para la familia que Max y yo estamos formando. Poco sabíamos que su madre tenía otros planes. Al día siguiente de compartir la noticia, ella vino a nuestra casa y exigió que le cediera la herencia si quería que fuéramos amigas. Me negué, porque no me interesaba ser su amiga, y mucho menos comprar su amistad. Entonces amenazó con revelar mi secreto a Max. No tengo secretos, pero estaba curiosa de saber qué pensaba ella que podría revelar para obligarme a darle mi dinero. Sin embargo, ella estaba muy seria, como si estuviera hablando en serio, y no solo fuera una amenaza sin fundamentos. Le pregunté cuál era ese secreto, pero solo me dijo que si quería averiguarlo podría no darle el dinero y que todo el mundo se enterara. Max y yo siempre hemos sido abiertos y honestos el uno con el otro. Nunca le he ocultado nada, así que no sé de qué podría estar hablando. Lo he hablado con Max, y él tampoco sabe a qué se refiere su madre. Cree que debe ser otra de sus exigencias estúpidas. Pero conociendo a su madre, no sé hasta dónde puede llegar para manipular y mentir. Me doy cuenta de que mi miedo, si llegara el caso, es que Max podría creerle a su madre en lugar de a mí. Podría elegirla a ella en lugar de a mí. Él sabe de la amenaza de mi suegra y me ha dicho que no debería darle importancia, solo es una persona mayor aburrida. Quizás esté pensando mucho en esto y mi esposo tenga razón, pero al mismo tiempo estoy molesta de que haya hecho esa petición absurda. Es decir, podría sacar cosas de contexto, retorcerlas y hacerle parecer a mi esposo que he hecho algo malo. No sería la primera historia que leo en este subreddit donde algo así sucede. Actualización 1.
Han pasado 3 días desde que compartí el problema entre mi suegra y yo. He estado viviendo con algo de miedo este último tiempo, porque he leído muchos de sus comentarios con sus experiencias personales. Algunas en donde sus suegras han destruido su matrimonio con mentiras, logrando convencer a sus esposos o esposas. Se ve que mi suegra no es la única suegra que está un poco tocada de la cabeza. Pero yendo a mi suegra, cuando no le di una respuesta de inmediato, empezó a venir a mi casa todos los días para reiterar su amenaza. Aparecía sin avisar y exigía la herencia, o si no le contaría todo a Max. Le dije a Max que ella seguía haciendo esas demandas ridículas y él dijo que se encargaría. Él la llamó, pero ella solo decía que pasaba a saludar, y que no me estaba amenazando. Así que esta mañana, cuando volvió a aparecer en mi puerta, decidí plantarme. Le dije que no había ningún secreto, sino ya me lo hubiera contado. Así que no habría ninguna herencia para ella, no importa qué tontería quisiera contar. Estaba tan enojada que pensaba que iba a explotar allí y todo este problema terminaría cuando tenga una combustión espontánea. Me dijo que tenía hasta acción de gracias para entregarle mi herencia. Luego, mientras salía de la casa dando un portazo, me llamó de todo. Lo bueno que esta vez estaba grabando con mi móvil todo, para luego mostrárselo a Max cuando regresara. No solo servirá para que Max vea cómo es su madre, sino toda la familia. Así que si ella quiere revelar mi secreto, entre comillas, delante de la familia, también se van a reproducir sus amenazas y su confesión. Al menos si el pavo está seco este año, sé que toda la tontería de mi suegra va a hacer el Día de Acción de Gracias memorable. Vamos a agradecerle a mi suegra por eso. Actualización 2. Soy yo de nuevo, y tengo otra actualización para compartir. Lo primero que he aprendido es que, si alguna vez pierdo mi trabajo, definitivamente no incluiría la investigación privada en mi lista de opciones de carrera. Soy terrible para investigar. Estos días he intentado descubrir cuál era el secreto de mi suegra, pero no había tenido demasiada suerte. Sé que podría esperar a que mi suegra se avergüence sola delante de todos en unos días, pero quería saberlo. Y sé que ustedes también, así que di lo mejor. Max ha escuchado toda la grabación, y dijo que si mi suegra quiere hacer una escena en la cena de Acción de Gracias, bueno, le vamos a dar lo que quiere. Por suerte, cuando estaba a punto de rendirme, mi intento de investigación no fue del todo en vano. Finalmente, he logrado descubrir exactamente qué ha estado usando mi suegra en mi contra. Después de intentar sin éxito buscar y preguntar a personas que pudieran saberlo, decidí presionarla diciéndole que era una mentirosa y que no sabía nada sobre mí. La invité a casa y le dije directamente que sabía que estaba mintiendo. Le dije que no tenía ningún secreto porque no hay nada que Max no sepa ya sobre mí. Ella se rió, muy rápido y muy fuerte, y luego lanzó la acusación de que tenía pruebas de que yo había estado con otro hombre. Afirmó que estaba lista para entregárselas a Max para que supiera la clase de mujer con la que se casó, una infiel sin vergüenza alguna. Estaba muy tranquila, porque sabía que no había hecho nada así. Cuando le pregunté de dónde había sacado esas supuestas pruebas, solo me dijo que una mujer como ella tenía sus trucos y no los iba a revelar. Continuó diciendo que si seguía rechazando sus demandas, se aseguraría de que todos supieran sobre mi pequeña indiscreción, y Max acabaría con nuestro matrimonio en un segundo. Siguió presionando que debía darle el dinero, pero le dije que si no había pruebas, no había nada que pudiera hacer por ella. Ni aun con sus falsas pruebas iba a darle dinero, pero al menos quería que ella creyera eso y me mostrara las pruebas. Hubiera sido más divertido saber sobre ellas, para preparar aún mejor la cena de Día de Acción de Gracias. Pero no ha querido mostrarme nada. No creo que tenga pruebas, y sigue intentando intimidarme para que le dé finalmente lo que quiere. Algo me dice que las cosas no van a salir como ella espera y que solo nos vamos a divertir gracias a sus tonterías. Al menos no es todo malo tener una suegra como ella. Actualización 3. Hoy fue Acción de Gracias, y estoy feliz de anunciar que tengo mucho por lo que estar agradecida. Durante estos últimos días ella pensaba que tenía la ventaja, que me iba a acobardar minutos antes de su gran revelación, pero no lo hice. Incluso le seguí el juego, porque me estaba pareciendo demasiado divertido que pensara que iba a conseguir algo. Creo que debe haber pasado todos estos días pensando en qué gastar mi dinero, así que la decepción debe haber sido más grande para ella. Después de todo lo que me hizo y de la humillación que planeó, merecía probar un poco de su propia medicina. Un día antes de Acción de Gracias, me dijo que, dado que me negaba a entrar en razón y hacer lo necesario dándole mi herencia, más me valía tener las maletas hechas. Dijo que después de Acción de Gracias ya no estaría viviendo con su hijo y que todo el mundo me vería como la zorra que soy. No dije nada, solo sonreí. Eso solo la enfureció aún más, y salió de la casa dando un portazo. Cuando llegó la mañana de Acción de Gracias, estaba casi temblando de la emoción que tenía por darle un poco de karma mientras nos preparábamos para ir a casa de sus padres. Hablé con Max y él me tranquilizó, dijo que si estaba tan ansiosa iba a arruinar la sorpresa para su madre.
Él me dio una mirada tranquilizadora y un beso, diciendo que alguien debería ponerla en su lugar. Él sabe que ella ha intentado cosas igual de despreciables con sus hermanos. Así que aunque sea su madre, sabe que necesita que alguien la detenga de una buena vez. Y esta es una buena oportunidad, porque la lección va a ser impartida por ella misma. Cuando llegamos a casa de sus padres, sus hermanos ya estaban allí. Me ofrecí a ayudar a su madre en la cocina, pero ella rechazó mi ayuda, enviándome de vuelta a la sala de estar. Fui a estar con Max, mi suegro y mis cuñados. Cuando me senté junto a Max, me lanzó una mirada curiosa, preguntándome en silencio por qué su madre me había echado mientras se reía. Solo me reí y le dije que ella quería encargarse de todo sola. Ambos nos reímos. Finalmente, nos llamaron a la mesa. Después de que mi suegro cortó el pavo, cada uno comenzó a decir por qué estaba agradecido. Mi suegro fue el primero, seguido por su suegra, quien parecía estar conteniendo apenas su odio. Fijó la mirada en mí y dijo que estaba agradecida porque estaba a punto de revelar el tipo de persona con la que su hijo se había casado. Una persona que era la definición del diccionario de la traición y la lujuria. Todos quedaron completamente inmóviles. Max preguntó de inmediato qué quería decir, porque parecía estar hablando de su esposa. Con una mirada triunfante, dijo que yo lo había engañado y que estaba allí para abrirle los ojos a la verdad. Max dijo, oh, en tono burlón, como si estuviera sorprendido, pero en realidad no. Luego, pasó alrededor de la mesa las fotos de mí con un hombre que no había visto en mi vida, montadas para que pareciera que estábamos en una situación íntima. Insistió en que yo no era una esposa fiel. Max comenzó a reírse, hasta que se dio cuenta de que se estaba saliendo del papel. Por lo que comenzó a ver las fotos con cara de confusión, diciendo, esto no puede ser, mi querida esposa con un hombre, qué sacrilegio. Se volvió hacia mí, dándole la espalda a la madre, y casi se le escapa una sonrisa. Me cuestiona, diciendo que he sido una esposa altanera y amorosa con otros hombres, traicionando así el amor que habíamos jurado al dios Bacó. En este punto, ni siquiera estaba tratando de mantener el papel, simplemente decía cualquier palabra que se le ocurriera, lo cual hacía todo más gracioso. Yo al menos intenté contener la risa y me hice la ofendida, diciendo que no podía creer que le creyera a su madre por encima de su propia esposa. Hubiera querido poder tener lágrimas en mis ojos en ese momento, pero mi actuación llegaba hasta ese punto, lo cual no era mucho tampoco. Finalmente, dije, creo que a tu madre se le olvidó mostrarles la parte 2, buscando el USB que había llevado conmigo. Encendí el televisor y puse las amenazas al máximo volumen posible. Si los vecinos podían escuchar a su adorable vecina decir las cosas que dijo, mejor. Yo también me esmeré e hice una imagen de fondo para que el vídeo no sea solo una pantalla negra con el audio. Era una imagen de mi suegra, o la cabeza de ella, pegada encima de un manatí tomando sol. Abajo decía, vacaciones de verano. No sé si estaba poco contenta con el audio o con su recreación de las fotos de verano. Me volví hacia Max, y él ya estaba llorando de la risa, a él sí le salían las lágrimas. Él no sabía del toque final del audio, así que también fue sorprendido con mis habilidades para editar fotos. No serán tan buenas como las de mi suegra, pero a mi esposo le gustaron. Mi suegra intentó defenderse, y dijo que el audio podría ser falso o que yo hice recortes para que pareciera que estaba diciendo eso, pero en realidad no. Vale aclarar que el audio sonaba mucho mejor que lo que se veía su edición de mí con otro hombre. Luego Max se recompuso, se levantó de un salto, con el rostro endurecido de furia, y se volvió hacia su madre. Me envolvió con sus brazos como protegiéndome y le dijo, ahora de forma seria, que sabía desde un principio lo que ella iba a hacer. Aunque creo que en este punto ya todos se habían dado cuenta, luego le dijo que esperaba que no llegara a este punto o que se retractaría alguna vez, pero ella simplemente siguió con esto. Lo cual para él había cruzado todos los límites posibles, porque intentar mentirle a su propio hijo con fotos editadas era lo más bajo que se podía esperar de una persona a la que llamáramos madre. Mientras nos preparábamos para irnos, mi suegro nos detuvo. La que necesita irse de aquí es ella, señalando a su esposa. Le ordenó que recogiera sus cosas y se fuera de la casa de inmediato. La cena de acción de gracias después de eso fue tranquila. Hablamos un poco de lo que había estado pasando, pero en líneas generales cambiamos de tema porque no queríamos arruinar el día con lo que hizo mi suegra. Tanto mi suegro como mis cuñados dijeron que sabían que mi suegra no estaba bien de la cabeza, pero no esperaban que fuera para tanto. Max le ha preguntado a su padre qué hará con mi suegra después de esto, porque en algún momento deberá regresar a la casa. Pero aún no lo sabe, porque está cansado de estos juegos y de las cosas que siempre hace para intentar salirse con la suya. Ha dicho que no es la primera vez que intenta algo así, tanto con él como con sus hijos. No nos ha contado qué fueron esas cosas, pero Max cree tener una idea. Dice que había estado mejorando los últimos años, ya que no era tan intensa o no llegaba a estos extremos, pero lo de hoy le ha dolido mucho. Si sé de algo más, seguramente les cuente en otra actualización. Actualización 4.
Algunos me han preguntado a qué se refería mi suegro con que no era la primera vez que intentaba algo así. Y ya les aseguro que no ha intentado falsificar fotos antes, pero creo que ha hecho cosas peores. Antes de continuar, y para los que se lo preguntan, diré que las fotos habían sido creadas por el hijo de una amiga de ella. Era obvio que ella no podría haberlas hecho, ya que nunca la vi tocar un ordenador. De cualquier forma, comenzaré contando lo que Max me ha dicho sobre su madre, al menos lo que él sabe, y luego compartiré lo que me ha contado mi suegro, que ni siquiera Max conocía. Para empezar, mi suegra intentó separar, y con éxito, a mi cuñado de su novia y a mi cuñada de su novio. Lo de mi cuñado sucedió cuando él aún vivía con sus padres. Estaba saliendo con una chica de la escuela, y un día regresaron juntos a su habitación para pasar el rato, y ella encontró ropa interior de otra mujer. Con el tiempo, descubrieron que había sido mi suegra quien la había dejado ahí, porque ciertamente odiaba a esa chica y no la quería cerca. Me pregunto de dónde sacó esa ropa interior, espero que no haya sido suya. Luego hizo algo similar con su hija, pero aquí utilizó un enfoque diferente. Comenzó a invitar a los exnovios de mi cuñada a eventos familiares cuando ella regresaba a casa con su prometido. Esto generaba conflictos entre ellos, hasta que finalmente terminaron la relación y cancelaron la boda. Lo bueno para mi cuñada es que todavía faltaban meses para la boda, así que no habían hecho demasiados gastos. Probablemente, eso no fue lo único que desgastó la relación, pero que mi suegra hiciera esas cosas para arruinarle la relación a su hija es bastante malo. Por eso Max estaba de acuerdo con llevar a cabo nuestro plan en la cena, porque sabía lo mala que podía ser ella y quería darle una lección. Cuando habló con ella por primera vez, quiso darle la oportunidad de recapacitar antes de intentar algo con él. Bueno, ella no retrocedió, y ya sabemos cómo terminó eso. Aunque lo peor fue lo que le hizo a mi suegro, o al menos por cómo él me lo contó. Por lo mal que se sentía, creo que fue quien más sufrió. Mi suegro sirvió en la marina cuando era joven y se hizo amigo de una persona con la que compartió todo. Incluso fueron desplegados juntos a varias partes del mundo, así que compartían un vínculo más fuerte que el de una amistad ordinaria por todo lo que vivieron juntos. Mi suegra estaba celosa de ese amigo, al punto de que le molestaba que tuvieran noches de póker o que jugaran golf juntos. No es que mi suegro fuera a bares a buscar mujeres, simplemente eran buenos amigos divirtiéndose de forma sana. Así que mi suegra tenía que hacer algo al respecto. No había forma de que pudiera soportar que su esposo tuviera un amigo. Le hizo creer a ese amigo que mi suegro había estado con su esposa. Esta vez volvió a usar la táctica de la ropa interior, en este caso la de mi suegro, dejándola en la casa de su amigo una noche en que fueron a cenar allí. También le mostró capturas falsas de mensajes que supuestamente habían intercambiado. El amigo de mi suegro le preguntó si esa era su ropa interior, y él le dijo que sí, preguntando por qué la tenía. El amigo le explicó que la había encontrado en su casa, debajo de la cama, y que también sabía sobre los encuentros con su esposa. Mi suegro pensó que era una broma, ya que llevaban mucho tiempo siendo amigos y a veces bromeaban. Pero no, el amigo creyó todas las pruebas que mi suegra había fabricado. El amigo nunca reveló que mi suegra había sido quien le contó que había descubierto la infidelidad, porque, a pesar de todo, había perdonado a mi suegro y quería intentarlo nuevamente con su esposo. Y si él revelaba eso, quizás su matrimonio no tendría esa oportunidad. Así que el amigo le agradeció no revelando cómo obtuvo ciertas pruebas. Finalmente, mi suegra consiguió que mi suegro perdiera a su mejor amigo, y además, destruyó un matrimonio. El amigo de mi suegro se mudó poco después de pedirle el divorcio a su esposa, y eso fue todo. Luego, mi suegro descubrió toda la verdad, a la vez que se enteró de lo que hizo con su hijo y la novia, pero ya era tarde. Su amigo se había mudado hacía años, y aunque aclararon las cosas, este no iba a regresar a la ciudad porque ya tenía su vida allí y tampoco quería tener nada que ver con mi suegro, pues su esposa había sido la causa de la ruina de su matrimonio. Después de descubrir todo esto, fueron a terapia de pareja, aunque mi suegra también comenzó terapia individual. Esto la ayudó, y mi suegro cree que durante un tiempo estuvo mejor, o al menos no volvió a intentar algo así en mucho tiempo. Hasta ahora. Por eso mi suegro estaba tan enojado con ella. Mi esposo también descubrió todo esto ahora, ya que no vivía con ellos cuando sucedió, y simplemente pensaba que el amigo de su padre se había mudado después del divorcio. No conocía los motivos, mucho menos que su madre había sido la culpable de todo. Y sí, mi esposo está aún más enojado con su madre. Ha dicho que, si hubiera sabido esto antes, probablemente habría pensado en algo peor que solo hacerle una broma. Mi suegro cree que el divorcio es la mejor opción, ya que la terapia no ha sido suficiente para ella. Max apoya a su padre, al igual que sus hermanos. Incluso el hermano que no fue directamente afectado por mi suegra, o al menos eso cree, está del lado de su padre. Mi suegra ha regresado a casa después de Acción de Gracias, luego de haber estado viviendo algunos días en un motel, pero han estado durmiendo en habitaciones separadas.
Mi suegro pasa mucho tiempo en nuestra casa o en la de mis cuñados, porque no soporta estar mucho tiempo cerca de ella. Mi suegra le pide disculpas cada vez que puede, pero él ha dicho que este es su límite. Le hemos ofrecido quedarse en nuestra casa, al igual que mis cuñados, pero mi suegro no quiere dejar su casa. Parece decidido a divorciarse, solo falta que dé el primer paso y contacte a un abogado. Actualización 5. Mi suegro ya está divorciado, y organizamos una fiesta cuando se oficializó. Queríamos levantarle el ánimo después de todo lo que ha pasado, porque mi suegra no se lo puso fácil durante el proceso. No fue una fiesta del tipo, qué bien, nos libramos de mi suegra, sino más bien un gesto para apoyar a mi suegro. No puedo creer que haya pasado más de un año después de la cena de Acción de Gracia. Al menos la de este año ha sido sin imágenes editadas, ya que no estaba mi suegra. Aún así, Max no habla con su madre desde aquel incidente, y creo que sus hermanos tampoco. Al menos, no hablan de ella cuando nos reunimos, ni tampoco cuando conversan con Max. Mi suegro ha viajado para reencontrarse con su antiguo amigo, y las cosas entre ellos han salido bien. Parece que estoy hablando de una pareja, pero así son los mejores amigos. Su amigo está más dispuesto a recuperar la amistad ahora que mi suegra ya no está cerca. Además, ahora tienen un tema en común del que hablar mientras caminan y juegan al golf, lo mucho que odian a mi suegra. No puedo contarte nada sobre mi suegra que no haya sabido de forma indirecta por otros. Y como nadie habla de ella, básicamente no hay nada que contar. Pero puedo decir que no debe estar feliz después del divorcio, y no es porque se haya quedado sin dinero o porque quería quedarse con la casa, sino porque no quería perder a mi suegro. Siempre ha sido muy territorial, tanto con mi suegro como con sus hijos. Ahora que los ha perdido, solo puedo imaginar lo miserable que debe estar. Pero como dice mi esposo, ella estuvo jugando mucho tiempo con un panal de abejas, y ahora empieza a sentir los aguijones. Espero que todos estén bien en sus vidas y que no tengan una suegra tan psicótica como la mía. Y si la tienen, no tengan miedo de enfrentarse a ella. A veces, eso desencadena todo el karma que se ha estado acumulando durante años.